Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Lo que contaré a continuación sucedió en Mendoza, México. Mi nombre es Rosario, todo sucedió cuando yo era joven, tenía alrededor de 15 años, un día me encontraba en mi casa descansando, era algo tarde, había sido un día complicado en la escuela y quería un tiempo para mí, me quedé dormida sin querer hasta que llegó la noche, hasta que algo me despertó, era mi amiga Paola, tocando mi puerta. La reconocí por su voz, eran más o menos las 8 de la noche, a esas horas la verdad se me hacía raro que me visitara mi amiga, porque la verdad la ciudad en esos tiempos era peligrosa y además la había visto por la mañana en la escuela. Yo aún estaba en mi cama y mi madre había ido a cuidar a mi abuelita a Nogales, así que me había quedado completamente sola. Paola tocaba y tocaba la puerta diciendo que por favor saliera, que la acompañara a la presa, pero yo le grité sin abrir la puerta, diciéndole que era muy tarde, que mejor otro día. Pero ella seguía insistiendo que la acompañara, que no quería ir sola y como no tenía a quien pedirle permiso después de mucha insistencia decidí ir, al fin y al cabo, ya había dormido y no tenía nada mejor que hacer. Cuando abrí la puerta vi a mi amiga parada afuera, con una sonrisa radiante, por un segundo recuperé el aliento, pues antes de abrir había recordado la historia que me contaba mi madre de niña, del lobo que entró a casa de las ovejas imitando la voz de su madre. Mi casa estaba a unas 10 cuadras de la presa, era muy fácil llegar, además las noches en Mendoza son muy bonitas, porque toda la ciudad está rodeada de montañas enormes y hermosas. A pesar de que nuestro lugar de destino estaba muy cerca de mi casa, tuvimos que tomar otro camino, porque un accidente había cerrado el paso, el camino era mucho más largo y estaba algo solo, era pura terracería. Mi amiga y yo caminamos mientras platicábamos y reíamos recordando días anteriores en la escuela, además ya casi iba a ser su fiesta de 15 años, que es una celebración muy famosa aquí en México y le hice muchas preguntas sobre eso. Mientras más caminábamos las calles se me iban haciendo un poco más extrañas, sentía como si hubiera algo extraño en el aire, pero no sabía qué era, de pronto ya no había gente en las calles y bueno, tenía sentido. Porque como dije la ciudad era algo peligrosa y la gente ya no salía a esas horas. Por eso en cierto modo también estaba mal que estuviéramos caminando solas por ahí, cabe mencionar que yo nunca había pasado por ahí, nunca había tenido la necesidad. Siempre que salía cerca caminaba por la calle principal y cuando iba hasta Orizaba prefería tomar el autobús. Después de lo que a mí me pareció una eternidad aún no llegábamos, le pregunté a mi amiga Paola que si estaba segura de que habíamos tomado el camino correcto y ella me dijo que sí, que seguro llegaríamos en unos minutos, pero ya eran más de 9:30 de la noche y me estaba poniendo de malas. No se veía ni un alma por ahí, el camino estaba muy feo y mis zapatos ya estaban llenos de tierra, ya estaba harta y le dije a mi amiga que mejor nos regresáramos, pero ella me dijo que en 5 minutos estaba segura de que llegaríamos. No había luz por ahí, porque no había ni una sola casa, solo nos alumbraba la luz de la luna, no sé cuánto tiempo pasó hasta que vimos algo a lo lejos, era un lugar del que desprendía una fuerte luz, parecía ser una iglesia muy grande. Me sorprendió ver que entre tanta penumbra y soledad hubiera un lugar así, además jamás había escuchado que hubiera otra iglesia por ahí y menos tan grande. Mi amiga Paola se quedó igual de sorprendida que yo, me dijo que fuéramos, que ahí podíamos preguntar si faltaba mucho para llegar a la presa y me di cuenta entonces de que nunca había sabido cómo llegar. Me enojé mucho y le reclamé, pero ya no había nada que hacer. Acepté que fuéramos a la iglesia a ver si encontrábamos a alguien conocido. Cuando llegamos a esa iglesia la luz de adentro nos deslumbró, el portón me pareció particularmente extraño, era un portón más grande de lo habitual, diferente al de las iglesias que había visto antes. Entramos porque estábamos ya muy desesperadas y nos dimos cuenta de que había misa, el lugar estaba completamente lleno, pero las personas que estaban ahí, estaban completamente cubiertas por túnicas blancas, no podíamos ver sus rostros ni el del padre.
La atmósfera dentro de la iglesia era espeluznante, las personas en las túnicas blancas se arrodillaban en silencio, sin hacer ningún sonido, el padre estaba en el altar, pero su rostro estaba oculto bajo una capucha. A pesar de la extrañeza del lugar, decidimos acercarnos y preguntar cómo llegar a la presa o a algún lugar cercano a casa. Ya no toleraba estar perdida. Le dije a Paola que camináramos por las orillas para no molestar a la gente o interrumpir, pero justo cuando íbamos caminando, se escuchó la voz del padre decir nuestros nombres y que por favor tomáramos asiento, que la misa estaba a punto de comenzar. La voz del sacerdote se escuchaba muy rara, era áspera y rasposa, sinceramente daba miedo y por esa razón hicimos caso. Tomamos asiento en la parte de atrás de la iglesia, al fin y al cabo el padre tenía razón, mi familia siempre me había inculcado el respeto por mis mayores y más aún el respeto por los templos sagrados. Ya era muy tarde, de eso estaba segura, el tiempo nos estaba consumiendo y sabía que sería muy complicado llegar a algún lugar conocido, además de peligroso, pero tenía fe en que el sacerdote podría ayudarnos al finalizar la misa. Escuchamos con atención las palabras en misa, pero poco a poco me di cuenta de que en realidad nada tenía sentido en ese lugar, porque nunca había escuchado esos rezos, ni mucho menos había leído algo parecido a lo que estaba diciendo el padre e incluso los cantos sonaban aterradores y decían cosas muy feas. La tensión en la iglesia aumentaba a medida que la misa avanzaba, las túnicas blancas que cubrían a los fieles parecían cada vez más opresivas y su silencio se volvía inquietante, los cantos continuaban, pero sus letras eran oscuras y perturbadoras. Paola y yo nos mirábamos con preocupación, sintiendo que algo estaba muy mal en ese lugar. El padre, con su rostro oculto bajo la capucha, comenzó a hablar en un idioma que no comprendíamos y sus palabras resonaban de manera siniestra en la iglesia. La vela que iluminaba el altar parpadeaba de manera errática, creando sombras en las paredes de la iglesia, el aire se volvía más pesado con cada minuto que pasaba, como si una presencia invisible se cerrara sobre nosotros. De verdad quería largarme de ahí, tenía mucho miedo, sabía que eso no era normal y mi amiga también, la verdad estaba furiosa con ella por haberme llevado por ese camino, temía por nuestra seguridad y podría decir que por nuestras almas, no sabía qué estaba pasando, pero definitivamente no era nada bueno. La gente seguía los rezos del sacerdote y en ese momento aproveché para decirle a mi amiga que debíamos irnos, escabullirnos de ahí como pudiéramos cuando esas personas estuvieran distraídas. Pero entonces la voz del padre dijo nuestros nombres y dijo que por favor guardáramos silencio, que de cualquier manera no podríamos irnos de ahí hasta que la misa a su querido Satanás acabara. En ese instante sentía que el alma se me salía del cuerpo, no podía creer lo que estaba escuchando y mi amiga tampoco, me tomó del brazo y su mano temblaba. A pesar de nuestro miedo, tratamos de mantener la calma y pensar en una estrategia para escapar de ese lugar maldito, no podíamos ponernos a gritar o intentar huir de forma inmediata, sabíamos que si hacíamos eso nos podría suceder algo horrible. Pero nuestras esperanzas se desvanecieron cuando el padre anunció que la misa estaba llegando a su clímax y que debíamos participar en una ceremonia especial. Nos ordenó que nos levantáramos y nos uniéramos al resto de los fieles en el centro de la iglesia, nuestras piernas temblaban mientras avanzábamos hacia el altar y una profunda sensación de fatalidad se apoderó de nosotras. El sacerdote nos entregó túnicas blancas idénticas a las de los otros fieles y nos obligó a ponerlas, diciendo que si no lo hacíamos, nosotras seríamos el sacrificio para su Señor. Nos resistimos con todas nuestras fuerzas, pero sus seguidores nos rodearon y nos forzaron a vestirnos con esas túnicas heladas. Era como si estuviéramos sellando nuestro destino en ese momento y nuestros corazones latían muy rápido por el miedo, sabíamos que nos convertíamos en parte de la macabra congregación. No podíamos ver el rostro del padre ni el de las demás personas, estaban escondidos bajo esas capuchas y la verdad no queríamos descubrir qué había debajo. El sacerdote continuó con el ritual, que se volvía cada vez más oscuro y retorcido, nos hizo tomar una extraña bebida negra de un cáliz dorado, que tenía un sabor amargo y nauseabundo.
Era como si estuviéramos tomando algo podrido, definitivamente estábamos dentro de una pesadilla y ansiaba poder despertar. No había manera de que todo eso fuera real. La ceremonia alcanzó su punto máximo cuando el sacerdote comenzó a cantar en un lenguaje incomprensible y las velas en el altar se apagaron repentinamente, la iglesia se sumió en la oscuridad total, y en medio de la negrura, comenzamos a escuchar susurros y risas siniestras que parecían provenir de todas partes a la vez. Quería huir, salir corriendo de ahí, estaba completamente arrepentida de estar ahí. En ese momento hubiera preferido estar afuera en plena oscuridad y perdida, que estar en ese lugar endemoniado. Por un momento pensé que quizás jamás saldríamos de ahí, que nos quedaríamos eternamente en esa misa al diablo. De cualquier manera, hasta el día de hoy pienso que ya estamos condenadas, por tomar lo que nos ofreció el Padre y por estar en una ceremonia en donde el anfitrión era el mismísimo Lucifer. Mi amiga Paola comenzó a llorar del miedo. Yo le dije que por favor se tranquilizara, porque si el Padre la escuchaba nos mataría y seríamos el sacrificio humano para el diablo. Paola trató de calmarse y comenzó a modular su respiración. Ambas teníamos la firme idea de que saldríamos de ahí de algún modo. Pero de un momento a otro las personas se formaron para recibir la sangre de su venerado demonio y entonces Paola y yo nos dimos cuenta de que esas personas estaban levitando. No pudimos evitar dar un grito de terror, pero el Padre gritó muy enojado que ya lo teníamos harto, que nos calláramos porque eso era una falta gravísima de respeto. Se escuchaba muy molesto, me dio mucho miedo. Ya nos habíamos dado cuenta de que ninguna de las personas que estaban ahí en ese momento eran reales, quizá eran almas en pena, almas condenadas en el infierno, pero no teníamos la certeza. Después de un buen rato que me pareció una eternidad, por fin escuchamos que el Padre dijo que ya había concluido la misa y que podíamos marcharnos en paz, pero era mentira. Cuando finalmente la misa llegó a su fin, el Padre se acercó a nosotras. Antes de poder irnos de ese lugar maldito, temblábamos de miedo mientras Él nos decía que nos quedáramos un momento, que tenía algo importante que decirnos. Nos vimos atrapadas sin saber qué hacer, así que obedecimos, no había opción. Paola y yo asentimos con miedo, pero por un segundo el Padre se descuidó un momento y corrimos lo más rápido que pudimos, deseando salir de ahí, pero cuando intentamos hacerlo, nos dimos cuenta de que la puerta por la que habíamos entrado estaba ahora cerrada con llave. Nos sentimos atrapadas en la iglesia. La claustrofobia y el terror se apoderó de nosotras. El sacerdote se quitó la capucha que cubría su rostro y atrás de él estaban las personas de túnicas blancas, quien al mismo tiempo se descubrieron el rostro. Sus rostros eran horribles, tenían agujas en los ojos y la piel quemada, su sonrisa se formaba por clavos oxidados, llenos de sangre. Aún no puedo creer que no me desmayara al ver eso, aunque hasta el día de hoy esa horrible experiencia me dejó traumada. El sacerdote nos miró con sus horribles ojos y una sonrisa macabra se formó en su rostro y nos dijo que debíamos quedarnos con ellos, que ahora éramos parte de su congregación. Intentamos resistirnos, pero nos rodearon los fieles en túnicas blancas, con ojos llenos de agujas. Incluso pude sentir sus manos frías que nos sujetaron con fuerza. La noche se volvió aún más oscura y aterradora cuando el sacerdote comenzó a gritar nuestros nombres y a cantar algo muy feo, que hablaba de muerte y sacrificios. Los cantos se volvieron más estridentes y la atmósfera se llenó del mal disfrazado. Paola y yo luchamos desesperadamente por liberarnos, pero estábamos rodeadas y superadas en número. Gritamos y lloramos, pero nuestros gritos se ahogaron en la oscuridad de la iglesia. No sabemos cuánto tiempo pasó en ese lugar infernal, pero finalmente en un momento de confusión, logramos escapar de las garras de los fieles. Corrimos a toda velocidad hacia la puerta. Paola comenzó a pedirle a Dios que nos ayudara a salir de ahí y la puerta se abrió de par en par, entrando muchísimo aire que hizo gritar a esos seres demoníacos. Nunca miramos atrás mientras huíamos de esa iglesia maldita. Corrimos por el oscuro camino, sintiendo que algo nos perseguía. Susurros inhumanos resonaban en nuestros oídos. Fue lo más aterrador que he sentido en la vida. Sentía que el corazón se me salía del pecho y no iba a cantar victoria.
hasta que estuviéramos a salvo en casa. Finalmente, después de un buen rato corriendo sin parar, ni siquiera sentíamos el cansancio, hasta que por fin llegamos a mi casa. Nos encerramos con llave en la casa, a mi amiga no le importó llegar a la suya, era muy tarde y era claro que no se iba a arriesgar yéndose sola en medio de la oscuridad, porque cabía la posibilidad de que se encontrara cara a cara con el sacerdote y sus fieles. Tomamos un té caliente y ninguna de las dos podía decir ni una palabra, haber vivido esa horrible experiencia nos había dejado en shock. Nos acostamos en mi cama, tratamos de dormir, pero el miedo no nos dejaba. Y menos cuando escuchamos a alguien caminar afuera y después a un grupo de personas decir nuestros nombres al mismo tiempo. Mi amiga Paola me abrazó muy fuerte y me dijo que jamás nos dejarían en paz. Pero yo le dije que había escuchado alguna vez que si tú no das permiso a las entidades malignas de que entren en tu hogar, nunca podrán hacerlo. Eso tranquilizó un poco a mi amiga, pero después se quedó pensando en que de cualquier modo esos seres malignos algún día nos encontrarían vulnerables y vendrían por nosotras. Un ruido muy fuerte interrumpió nuestra plática. Se había escuchado como si algo hubiera explotado afuera, nos dio mucho más miedo y sin tener muchas opciones tuvimos que asomarnos y nos dimos cuenta de que algo había provocado fuego. El padre estaba afuera con su túnica, gritándonos que nos quemaríamos vivas y cuando ardiéramos en el infierno podríamos asistir a otras misas para su señor el diablo. En ese momento deseé que mi madre estuviera en casa, finalmente los jóvenes nos sentimos más seguros cuando hay un adulto cerca. En fin, aún con el miedo recordé lo que había hecho mi amiga para salir de la iglesia anteriormente y le dije que rezáramos de nuevo. Cada palabra parecía enojar más y más al padre y su horrible rostro se desfiguraba de una manera asquerosa y espantosa, comenzó a gritar, nos maldijo y dijo que algún día volvería por nosotros, que habíamos tenido mala suerte al encontrarnos con la iglesia de Lucifer. El fuego se extinguió y el padre desapareció en la oscuridad, mi amiga Paola y yo nos abrazamos y volvimos a entrar, ninguna mencionó nada, pues en el fondo sabíamos que era posible que en unos días, meses o incluso años ese ser maligno iría por nosotras. Nos quedamos dormidas y al día siguiente no hablamos de eso o mejor dicho jamás hemos hablado de eso. Porque desde esa noche, nunca volvimos a ser las mismas, las pesadillas nos atormentaron durante semanas y el miedo a la iglesia de las túnicas blancas nunca desapareció, nunca supimos quiénes eran esas personas, ni qué oscuro culto seguían, pero juramos nunca hablar de lo que vivimos ahí, temiendo que la maldición aún pudiera alcanzarnos. Actualmente vivo en Puebla y la verdad con el paso de los años esos horribles recuerdos se fueron enterrando más y más profundamente en mi cabeza, incluso ya ni me acordaba. A veces nuestra mente bloquea algunos sucesos por el trauma que generaron en algún momento, pero esos recuerdos nunca se guardan para siempre. Todo esto lo cuento, porque temo por mi seguridad, ya que hace unos días mientras intentaba dormir a mi bebé escuché sonidos extraños afuera de mi casa, muchas personas susurrando algo parecido a un rezo. No quería asomarme, pero le dije a mi esposo que me acompañara, quería cerciorarme de que no estaba loca. Cuando nos asomamos por la ventana vi al sacerdote sonriéndome de oreja a oreja y todos sus fieles con túnicas blancas atrás de él, tenía una cruz invertida en su mano. Tenía años que no había tenido tanto miedo, ni siquiera en mis recuerdos. Di un grito horrorizada y mi esposo me dijo que me calmara, me preguntó que por qué había gritado y en ese momento me di cuenta de que él no había visto a esos espectros y solo yo podía verlos. Inmediatamente traté de conseguir el número de mi amiga Paola y después de preguntar a medio mundo en Mendoza me lo dieron, la verdad tenía muchísimo tiempo que no la veía ni sabía nada de ella. Llamé y me contestó su madre, le dije que necesitaba hablar con Paola, pero ella me dijo que su hija tenía 3 días desaparecida, ya la habían buscado como locos y nada. Me dijo que era muy raro, porque la última vez que la vieron fue en su propia casa, antes de irse a dormir y desde ese momento ya no. No quería preocuparse, porque seguramente estaba con sus amigas o algún nuevo galán, pero yo sí me preocupé,
sentí como si me hubieran dado un golpe y lo primero que pensé fue que el padre satánico se la había llevado. He estado preocupada estos últimos días, por ella y por mí, no he podido dormir y cuando lo logro tengo horribles pesadillas, en donde el sacerdote con dientes de clavos me está comiendo viva. Espero que todo sea una casualidad, que Paola regrese a su casa y que a mí no me pase nada, porque no quiero dejar sola a mi pequeña hija. Muchas personas creen que el mal existe solo en las películas de miedo, que jamás les sucederá nada similar en la vida real, pero a veces la realidad supera la ficción. En el mundo se esconden seres del más allá, que perturban la paz de algunas personas, no es casualidad, todo pasa por una razón, y hay algo de lo que estoy seguro, el diablo jamás perdona a quien entra en su juego, y todo esto lo sé porque me sucedió a mí. Mi nombre es Ángel y el relato que quiero compartir sucedió hace no mucho, más o menos 4 meses, es por eso que aún tengo frescos los recuerdos de esa pesadilla. El tema de mi padre siempre ha sido complicado para mí, puesto que él jamás estuvo conmigo cuando fui un niño, era complicado entender por qué mis compañeros de la escuela tenían papá y yo no, pero esos tiempos ya pasaron. Y un día entendí que no puedes obligar a nadie a estar en tu vida si no quiere. Mis abuelos eran los únicos que me visitaban y mi padre de vez en cuando le daba like a mis publicaciones en redes sociales, pero por muchos años jamás lo vi. Fue hasta hace un año que entré a la universidad, ya era mayor de edad y la escuela era de paga, las universidades públicas no tenían la carrera que quería, así que me decidí a llamar a mi padre y le pedí su ayuda. Mi madre ya había hecho por mí y no quería que siguiera trabajando tanto, cuando mi padre jamás me había dado nada. Así que era su oportunidad de hacerlo. Aceptó e incluso vino a mi ciudad a conocer la universidad y a inscribirme. Y luego en las vacaciones me invitó a su ciudad, a pasar 2 semanas con él y su familia. Fue algo muy raro para mí, nunca había convivido con mi padre, y mucho menos con la familia, solo con mis abuelos a quienes quería mucho, pero ellos me visitaban a mí, yo jamás había estado en su casa. Mi padre tenía otros 2 hijos y una esposa, la verdad no eran mis personas favoritas, porque eran muy cortantes conmigo, era como si no existiera y lo peor era que tenía que compartir cuarto con mis hermanos. No era muy agradable estar ahí, pero en el fondo creía que debía aguantar, que quizá por fin tendría una buena relación con mi padre, en esos días de vez en cuando íbamos a comer con mis abuelos y mis tíos, quienes estaban felices de verme y todo era relativamente normal. Pasaron 4 días y comenzaba a acostumbrarme a estar ahí, extrañaba mi casa, pero la estaba pasando bien, mis hermanos comenzaron a ser más amables y la esposa de mi padre también. Al 8º día, llegaron los padres de la esposa de mi papá, y yo tuve que quedarme con mis abuelos por 2 noches, y la verdad para mí era un alivio, pues tendría mi propia cama. Ese día comimos y vimos muchas películas los abuelos y yo, como a las 11 de la noche les di las buenas noches y me fui a dormir, después de varias horas algo me despertó. Ruidos muy extraños provenían del cuarto de los abuelos, vi mi reloj y eran las 3 de la mañana y eso me pareció inusual, que 2 viejos estuvieran despiertos a esas horas. La curiosidad me ganó y fui a ver qué era. No me puse zapatos y caminé lentamente hacia su cuarto, la puerta de los abuelos estaba entreabierta, así que cuidadosamente me asomé y vi algo que me dejó sorprendido. Ambos estaban hincados completamente desnudos, rezaban algo pero no entendía qué. Después tomaron un recipiente del ropero, y con sus manos tomaron la sustancia que estaba en él y comenzaron a untarlo por todo su cuerpo, el líquido era negro y desprendía un olor asqueroso. Después se levantaron, se tomaron de las manos y comenzaron a dar vueltas en círculos, tarareando una melodía que parecía sacada del mismísimo infierno. Eso fue la gota que derramó el vaso para mí y me fui despacio a mi cuarto. Por mi mente pasaron muchas cosas, dudas y mucho miedo, no entendía qué significaba lo que había visto, no quería pensar mal de mis abuelos, siempre habían sido buenos conmigo.
pero no era normal ver a dos viejos haciendo eso a las 3 de la mañana. Traté de dormir y por la mañana no dije nada de lo que había visto, temía por mi seguridad, así que traté de comportarme normal, y cuando mi papá fue por mí para ir a comer, le conté lo que había visto. Él se quedó pensando por unos segundos y me dijo que no me preocupara, que mis abuelos tenían principios de enfermedades mentales por la edad, pero que no era nada serio. Me dijo que no le comentara a nadie más, porque los abuelos se sentirían apenados, pues pocas personas sabían de sus problemas. De algún modo tuvo sentido para mí y no pregunté más. Mi padre me dijo que debía quedarme esa noche también con ellos. Comí con mi padre en una pozolería de la ciudad y por la tarde-noche me fue a dejar con mis abuelos. Traté de olvidar lo que había visto la noche anterior, quería aprovechar el tiempo con ellos, porque no sabía cuándo sería el último día que estarían completamente cuerdos. Cené leche con pan con ellos. Platicamos hasta tarde y aunque para ser sinceros, para mí fue algo raro que mi abuela tratara de darme consejos de vida. Porque nunca tuve a alguien que lo hiciera. Después nos fuimos a dormir y de nuevo algo me despertó a las 3 de la mañana. Algo o alguien estaban arañando las paredes, era un ruido que lastimaba los oídos. Abrí lentamente la puerta del cuarto y me asomé con cuidado, era mi abuelo rasguñando la pared haciendo que incluso sus dedos sangraran. Me tapé la boca para ahogar mi grito y cerré silenciosamente la puerta. No sabía si lo que mi padre me había dicho era cierto, pero no podía negar que era muy tenebroso ver a mis abuelos haciendo ese tipo de cosas. Los días siguientes por fin pude quedarme en casa de mi papá. Era una contradicción que primero deseaba dormir en casa de los abuelos y ahora me alegraba volver a la de mi padre. De vez en cuando íbamos a comer con mis abuelos y yo solo trataba de borrar esas imágenes extrañas que tenía de ellos, incluso traté de entender que estaban pasando por un proceso mental difícil, aunque carecía de sentido que esos comportamientos solo los tuvieran por las noches. En fin, llegó el momento de ir a mi casa y la verdad fue un alivio. Ya extrañaba la normalidad y la escuela, pero los días siguientes no tuvieron nada normal. Todo comenzó cuando fui a la universidad. Más o menos al mediodía fui al baño y mientras me lavaba las manos, vi de reojo un movimiento en el espejo que estaba frente a mí. Levanté la mirada y como lo suponía, no era nada, así que abrí la llave del agua de nuevo y pasó lo mismo. Vi así el espejo y solo estaba mi reflejo. Pero con algo diferente, era como si mi mirada estuviera llena de maldad. Moví mi cabeza hacia la derecha y de reojo vi en el espejo que el reflejo no se había movido y en su lugar estaba viéndome fijamente, mientras sonreía de manera retorcida. Definitivamente la persona del reflejo no era yo. Me fui corriendo hacia mi salón y mis amigos me preguntaron si estaba bien y yo solo asentí. Estaba seguro de que lo que había visto en el espejo no era real, a lo mejor era el sueño o el cansancio, que me estaban provocando alucinaciones y por eso decidí no desvelarme esa noche, y tratar de dormir lo más que pudiera para recuperar la lucidez. Antes de irme a la cama llamé a mis abuelos para saber cómo estaban y me dijeron que bien, que no había de qué preocuparme. Me alegré al escuchar eso. Fui a dormir y al día siguiente no hubo nada raro. Entonces me di cuenta de que había sido el cansancio lo que me había hecho ver eso en el espejo. 8 días después, mientras esperaba el autobús, vi que una mariposa gigante negra salía de uno de los negocios que estaban ahí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Yo no creía en ninguna superstición, pero ver a ese insecto me había provocado miedo ese día. Cuando llegué a casa, mi abuelo me llamó y me dijo que me extrañaba mucho, que necesitaba que los fuera a ver, pero le dije que me era imposible, porque debía ir a la escuela, pero me insistió, diciéndome que mi abuela se encontraba mal de salud y que necesitaban verme. Le dije que no podía, que los sentía mucho, pero que en cuanto tuviera el tiempo iría a verlos. Dijo unas palabras que parecían otro idioma, sonaba enojado y me colgó. Me encogí de hombros y me puse a pensar en que necesitaba ir a ver a mi abuela, pero no podía, así que solo deseé que mis exámenes pasaran rápido para poder ir. Estaba realmente preocupado, pero en el fondo sabía que mi abuela estaría bien,
así que traté de no pensar en eso por ese día, y al día siguiente llamé a su casa para preguntar cómo estaba. Me contestó mi tía y me dijo que la abuela se encontraba mejor. Eso me hizo sentir mejor, así que los siguientes días me centré en estudiar para mis exámenes y sacar buenas calificaciones, y me alegré de que ya no me sucediera nada extraño. Pasó una semana más o menos, cuando me llamó el abuelo diciéndome que la abuela había fallecido. Me quedé callado al teléfono y sentí como mi corazón se rompió, no podía creerlo. Sentía que ella era de las personas que jamás crees que morirán. Fui al funeral, abracé fuerte a mi padre y a toda la familia. Mi abuelo no estuvo esa noche, algo que me parecía muy raro, porque era su esposa quien había muerto. Le pregunté a mi padre, y me dijo que se había quedado en su casa, haciendo algo importante. Estaba muy ocupado y cuando le pregunté en qué, él me dijo que eso no importaba. Después de una noche extremadamente triste y melancólica, fuimos a una misa por la mañana y después al entierro, al cual tampoco se presentó el abuelo. De verdad no entendía el por qué, pensé que quizá estaba muy triste y preferiría no tener que pasar por esos eventos tan desalentadores. De cualquier modo iría a verlo más tarde, cuando terminara todo. En fin, luego del entierro fuimos a comer a casa de mi papá y el ambiente era triste, pero sentía que mi familia en realidad no estaba tan triste, a lo mejor no eran mucho de mostrar sus sentimientos, porque parecía que yo había sido el único que había llorado por la muerte de mi abuela. Le dije a mi padre que por favor me llevara con el abuelo, porque quería ver cómo estaba y si necesitaba algo. Además quería disculparme por no haber ido a ver a la abuela antes, cuando me lo pidió. En esos momentos olvidé todo lo raro que había vivido en su casa la última vez que había ido. Mi padre no estaba muy convencido de llevarme, me dijo que el abuelo necesitaba estar solo, pues la pérdida de mi abuela le había dolido mucho, pero yo insistí. Hasta que aceptó llevarme. En el camino le volví a preguntar por qué el abuelo no había estado en el funeral ni en el entierro, y volvió a decirme que estaba haciendo algo importante y que se sentía muy mal. Cuando llegamos ya estaba oscureciendo, le dije a mi papá que me quedaría esa noche con el abuelo, para que no tuviera que pasar su primera noche sin la abuela solo. Mi padre, no muy convencido, me dijo que estaba bien, que al siguiente día iría por mí. Mi padre ni siquiera entró a la casa, solo se devolvió a su carro y se fue. Toqué la puerta y el abuelo abrió. Cuando me vio se le iluminaron los ojos y lo abracé, le di mis condolencias y me dijo que lo esperara unos minutos antes de entrar, que debía guardar unas cosas. Yo le dije que si quería podía ayudarlo, pero me dijo que no, que esperara en el patio de enfrente. Entró a la casa y me quedé esperando. Pasaron más o menos 10 minutos y se asomó a la puerta, me dijo que ya podía pasar. Entré y la casa olía como a algo agrio, como si algo se hubiera echado a perder. Se veía muy oscuro todo, como si los focos hubieran perdido intensidad. Me senté en el sillón y miré a mi abuelo, quien sorprendentemente se veía muy tranquilo y hasta podría decir que feliz. No podía creerlo, nadie se ve así después de perder a su esposa. De hecho pensé que estaría deshecho e incluso eso me dijo mi padre, pero no era así. Platiqué con él y traté de no sacar el tema de mi abuela, porque quizás solo era una máscara y no quería hacerlo sentir mal. Le pregunté qué había hecho ese día y como si fuera lo más normal del mundo me dijo que el carpintero había ido a verlo, porque le había llevado un encargo, pero cuando le pregunté qué le había llevado me cambió el tema, como si nunca le hubiera preguntado. Lo llevé a cenar y cuando regresamos a su casa nos tomamos un café y nos fuimos a dormir. Esa casa me daba una vibra rara y más porque justo antes de dormir recordé las cosas que había visto y escuchado la última vez que había estado ahí, pero como me había desvelado la noche anterior en lo del entierro, tenía mucho sueño y me dormí luego. Me desperté como a las 5 de la mañana al baño, aún estaba algo oscuro. Algo llamó mi atención. Mientras caminaba en el pasillo que llevaba al cuarto donde me quedaba, ruidos extraños provenían del cuarto del abuelo, como dos personas hablando muy bajito. Me asomé sigilosamente y vi algo que hasta el día presente me causa ganas de vomitar. Ni siquiera lo veo como un recuerdo,
de lo fuera de lugar que fue, es como si lo hubiera soñado. Mi abuelo estaba besando a una muñeca de madera que se parecía muchísimo a mi abuela, aunque eso parezca imposible, porque la madera es un material difícil de moldear, pero tenía los mismos ojos, el mismo cuerpo, la misma ropa, era una copia idéntica de ella, pero lo raro y aterrador no fue eso, sino que esa muñeca de tamaño real se estaba moviendo, su mano tocaba la cara de mi abuelo y podría jurar que la vi sonreír. Retrocedí lentamente y cuando ya estuve lo suficientemente lejos, caminé más rápido para llegar hasta mi cuarto, me sentía confundido y asustado, sabía por mi padre que el abuelo no estaba bien mentalmente, pero nunca pensé que llegaría a ese grado, además entendería que hubiera mandado a hacer a la muñeca por la pérdida de la abuela. Pero ¿por qué podía moverse? Había sido mi imaginación. En esos momentos en los que los pensamientos pasaban por mi mente, recordé lo que me había pasado días anteriores, cuando había visto a mis abuelos haciendo una especie de ritual, la vez que mi reflejo parecía un ser maldito y cuando vi la mariposa negra, podría ser que todo estuviera conectado y comencé a desconfiar de mi abuelo. Sabía que ellos eran católicos de hueso colorado, pero ya no estaba tan seguro. Alguien que cree en Dios jamás vería normal ver a un muñeco de madera moviéndose, aunque con el dolor de haber perdido a su esposa, cabía la posibilidad de que sí. Tenía miedo estando en esa casa, porque no sabía de qué sería capaz el abuelo, cerré la puerta del cuarto con seguro y me puse a rezar, pero algo interrumpió mis oraciones. Alguien intentó abrir la puerta y al ver que no se podía comenzó a tocar, algo me decía que no era mi abuelo. Pregunté si era él, pero no hubo respuesta del otro lado de la puerta. A mi edad jamás había experimentado tanto miedo en una sola noche. Quería salir corriendo de ahí y también me sentía furioso porque sentía que el abuelo le estaba faltando el respeto a la memoria de la abuela, pero ¿qué tal si la abuela había querido eso? Mi abuelo y mi abuela tenían una gran conexión desde que tengo memoria. Siempre me visitaron y jamás vi algo raro en ellos, simplemente parecía que se querían mucho y que me querían mucho también, aunque al parecer habían guardado algunos secretos oscuros. Quien estaba tras la puerta seguía tocando, pero estaba claro que yo no iba a abrir. Intenté marcarle a mi padre, pero su teléfono mandaba a buzón y luego llamé a mi madre quien estaba a unas 5 horas de ahí y me contestó, pero eso no servía de mucho, además no me creyó. Me dijo que ya durmiera y que me extrañaba. Colgué el teléfono e intenté llamar de nuevo a mi padre y por fin me contestó, di gracias a Dios y le conté lo que estaba pasando, hablé muy bajito y cuando terminé mi padre se quedó en silencio. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que no me preocupara y que seguramente solo había sido mi imaginación y que aunque no lo fuera si el abuelo estaba feliz así pues no tendría que haber problema. Su respuesta me sorprendió enormemente, porque me di cuenta que él sabía lo que estaba pasando ahí y también me puse a pensar en que a lo mejor toda mi familia paterna lo sabía y mi miedo fue mayor. Una voz comenzó a decir mi nombre a través de la puerta y me pedía que le abriera, era mi abuela, la voz de mi abuela y eso era imposible. Algo en mí sintió un gran deseo de abrir la puerta así que lo hice. Fue un grave error, del que me arrepiento enormemente hasta el día de hoy. Al salir del cuarto, me di cuenta de que no había nadie y en ese momento la puerta atrás de mí se cerró y cuando toqué la manija me quemé la mano, porque estaba completamente caliente. No pude abrir la puerta y entonces escuché una risa, que provenía del cuarto del abuelo, era la risa de mi abuela, pero tenía un toque perverso lleno de maldad. Cuando intenté correr hacia la entrada principal, escuché a mi abuelo gritar, no podía dejarlo ahí, fui corriendo hacia su cuarto y lo vi tirado en el suelo, me dijo que le dolía mucho la cadera, que a lo mejor estaba rota, lo ayudé a pararse y entonces sentí un golpe en la cabeza y al voltear, me di cuenta de que era la muñeca de madera. Quien al darse cuenta de que la había visto se desvaneció en el suelo, como si no tuviera vida. Le dije al abuelo que me esperara, que buscaría ayuda y él me dijo que no le hiciera nada a su esposa, me rogó que no la tocara, ni la quemara, que solo estaba asustada. Lo miré con horror y le dije que esa cosa no era mi abuela,
En ese momento me desmayé, según mis cálculos pasó como media hora, hasta que desperté de dolor. Mi mano estaba sangrando y me di cuenta de que no tenía el dedo meñique, me lo habían cortado. Con todo el dolor del mundo me levanté y busqué a mi abuelo, que ya no estaba ahí. Comencé a gritar del sufrimiento de esa herida y encontré al abuelo. Estaba en mi cuarto con la muñeca. Estaba hablándole como si fuera mi abuela y vi que tenía mi dedo y lo estaba metiendo a la boca de ese objeto de manera, le pedía que comiera. Mi abuelo volteó hacia la puerta y me vio, me gritó que me fuera de ahí, que lo único que había hecho era hacer enojar a su hermosa esposa y que no quería volver a verme. Le llamé a mi padre y le dije lo que había pasado, que necesitaba que fuera por mí en ese instante o saldría a la calle a gritar. Me refugié en el baño mientras mi padre llegaba, la sangre no dejaba de salir de mi dedo y sentí que el mundo se me vino encima. Cuando por fin llegó mi padre y me llevó al hospital, su esposa me vio con recelo y se quedó con mi abuelo. Escuché cómo dijo en voz baja que yo jamás entendería a esa familia y por eso no podría formar parte de ella jamás. Al otro día me fui a casa y hasta el día de hoy no he vuelto a contactar a mi familia paterna, mucho menos a mi abuelo. Nunca supe qué sucedió con él o con la muñeca, pero prefiero no saberlo. Perdí un dedo y a mi familia, y en verdad prefiero no volver a saber de ellos jamás. Relatos anónimos.